Como trabajo de investigación es acerca de la identificación de riesgos de salud ocupacional en un laboratorio de diagnóstico veterinario. Las integrantes son Alejandra Villanueva, Carol Zúñiga y quien les habla, Janay Paredes. En cuanto a la discusión de la situación, es que, como en toda profesión, la medicina tiene sus propios riesgos, algunos de los cuales pueden ser potencialmente mortales, y es necesario, por lo que en el ámbito veterinario es necesario el contacto directo con animales y por ende también es que ellos se exponen a fluidos, ya sea sangre, orina o saliva, por lo que es necesario, ya que es debido a que es necesario de poder examinarlos. Sin embargo, estos fluidos pueden transmitir agentes infecciosos, los cuales pueden ingresar a su organismo, ya sea por ingestión, inhalación o contacto directo con la piel expuesta o mucosos, perjudicando así la salud del médico. Por lo que el principal riesgo que se expone a un profesional de la medicina veterinaria es el riesgo biológico. Es por ello que las zoonosis o enfermedades transmitidas de animales hacia el hombre se presentan con mayor frecuencia en personas relacionadas a la carrera de veterinario o del sector agropecuario y de producción. Así que los médicos veterinarios que se dedican en la clínica de animales de granja o de compañía van a estar expuestos a graves enfermedades bacterianas y de algunas de estas enfermedades puedan tomar un curso crónico y convertirse en un proceso debilitando al profesional y dejándolo incapacitado para trabajar. Tenemos como reporte de un caso que se hizo en Nueva York, en que se determinó los factores de exposición a Brucela en 10 laboratorios, en que se confirmó 10 casos de brucelosis en veterinarios, en donde 7 ya presentaban antecedentes y 4 de ellos no tenían síntomas hace una semana. Entre los riesgos que se hallaron fue la falta de conocimiento sobre la enfermedad, pues los médicos que tenían antecedentes de síntomas no sospecharon que tenían la enfermedad, por ende no se trataron y diseminaron la enfermedad y además que encontraron que había una falta de bioseguridad ya que se mencionó que los médicos tuvieron las placas de hemocultivo abiertas expuestas al ambiente. Es por ello que la importancia de poder reconocer estos riesgos a los que los médicos veterinarios se exponen en el laboratorio y poder aplicar las medidas preventivas y con la finalidad de poder evitar accidentes que puedan perjudicar la salud y la calidad de vida de los afectados. En cuanto a los principales factores de riesgos identificados y medidos, tenemos a los riesgos físicos, en que aquellos factores ambientales de naturaleza física al momento de actuar sobre el trabajador puede ocasionar efectos negativos en la salud del trabajador. Esto va a depender en la intensidad y el tiempo de exposición. Aquellos factores de riesgo serán como los ruidos, la iluminación, temperaturas, electricidad, objetos cortopunzantes, que si, que si hay un mal manejo, puede ocasionar unas lesiones y cortes para el médico. También tenemos riesgos químicos que ante la manipulación de productos o sustancias químicas, eh, tanto para el médico o para el personal de limpieza, pueden sufrir ya sea a causa de disolventes volátiles, alcoholes, o cetonas, que es para el personal de limpieza, o ya sea para el médico que pueda sufrir por producto de fármacos anestésicos o ácidos bases y fuertes, o también que algunas sustancias tóxicas. En cuanto a los riesgos biológicos, pues el médico veterinario tiene una mayor probabilidad de contraer enfermedades, ya sea de tipo bacteriana, virales, fúngicos o parasitarios. Y debido a que es por la manipulación que ellos trabajan siempre a través de las muestras biológicas o si no, ya sea por cultivos celulares. En cuanto a los riesgos ergonómicos, es de mucha importancia que en el puesto de trabajo que se encuentre debe estar bien diseñado para el médico, ya que si no hay, de este modo, si no lo hay, pues puede llevarse a cabo accidentes, ya sea por la falta de orden y de la limpieza, puede producirse golpes, caídas de las personas o caídas de objetos, una mala manipulación de los objetos pesados que puedan provocar lesiones como lumbalgia, tendinitis o hernias, también por los sobreesfuerzos, una fatiga visual al momento de estar muchas horas expuestos a la observación
de una lámina en el microscopio, o si no, lo mismo una irritación ocular que les pueda causar. Ya. En cuanto a las medidas de control que se vienen aplicando en el laboratorio, aquí se aplican medidas de bioseguridad que son tomadas para poder prevenir una posible transmisión de agentes infecciosos que se tengan aislados, obtenidos de muestras analizadas de animales enfermos. Como primer medida de control, en cuanto al ingreso al laboratorio, se debe tener en cuenta que se debe ingresar con overol desechable, mascarilla y con zapatos cerrados que deben ser de uso exclusivo para el laboratorio. Y en caso de mujeres, se debe ir con el cabello recogido. En caso del ingreso también está permitido solo al personal laboratorio, más no a otras personas externas, y no se debe ingresar con alimentos o bebidas. En caso de protección individual, se debe tener en cuenta usar guantes, uso de gafas de seguridad para proteger la mucosa ocular contra salpicaduras de sustancias químicas o cualquier fluido. También el uso de mascarillas, batas y calzado. En caso de la higiene individual, se debe lavar las manos con agua y jabón antes de colocarse los guantes y después de retirárselos. Y el secado de manos se realiza con papel desechable, más no con toallas, a menos que sea de uso personal. Y se debe mantener las uñas cortas. En cuanto a la utilización de productos químicos, se debe tener conocimientos acerca de las sustancias que se está usando y sus peligros. También conocimientos sobre primeros auxilios y acción ante un caso de emergencia. También la manipulación de productos químicos y su almacenamiento. Además de esto, se debe tener información toxicológica de cada producto que se use y información sobre la eliminación y transporte. En el caso de manipulación de agentes biológicos, se debe conocer los agentes, sustancias y productos peligrosos, como así también los niveles de bioseguridad y las medidas de emergencia. Y también debe haber un almacenamiento de seguridad para poder guardar los agentes infecciosos, y se debe clasificar o agrupar las muestras biológicas de los pacientes mediante un código de colores. En el caso del control de riesgo ergonómico, se debe tener una higiene postural que debe ser ajustar la altura de la silla cuando se trabaja en microscopio, donde los codos deben quedar ligeramente por encima de la mesa y las rodillas deben formar un ángulo de 90 grados. Además, se debe optar por una postura correcta, manteniendo la espalda apoyada sobre el respaldo, y se debe tener pausas frecuentes, como rotación de tareas para una adecuada organización del trabajo, y realizar ejercicios para estimular la musculatura y descansar la vista. En el caso del control de eliminación de residuos, primero se debe identificar y luego eliminar los residuos de acuerdo a su naturaleza, en bolsas de diferente color y con un logo de bioseguridad para desechos patológicos. En el caso de los residuos comunes, como el papel, plástico y cartones, estos se colocan en los tachos de basura, y los objetos punzocortantes, como agujas, bisturí y cuchillas, se colocan en contenedores de cartón con el signo de biorriesgo. Y otros materiales como el algodón, gasa, guantes que han sido contaminados con fluidos de animales, se debe desechar en recipientes con un color rojo. Y otra de las medidas de control que se tienen es la señalización de advertencias o peligros, que este método se utiliza para poder tener un mejor control de los peligros y poder diferenciarlos. Por esto, esto se coloca en las paredes o en las habitaciones donde
hay posible riesgo. Por ejemplo, la primera imagen es peligro de riesgo biológico. Se ve en las zonas donde se encuentran los contenedores con muestras biológicas de animales. La segunda imagen de riesgo químico, donde en los contenedores donde se contienen las sustancias que se van a usar para realizar los métodos diagnósticos. Y el tercer símbolo de peligro es en aquellas zonas donde hay un posible peligro de, de electricidad. Y por último, en cuanto a la limpieza y de equipos y materiales, aquí se debe mantener el laboratorio ordenado, limpio y libre de materiales. En el caso de las superficies o mesas de trabajo, se deben descontaminar y desinfectar antes y después del trabajo. Y los materiales, tubos o muestras, o también los cultivos de agar, se deben desinfectar y luego esterilizar para volverlos a utilizar. Bien, en el caso de recomendaciones para el control y su correcta gestión, ya teniendo en cuenta las medidas de control que son utilizadas, se deben de realizar correctamente cada una de ellas para evitar una exposición no intencional a patógenos, toxinas o su liberación accidental. Para ello se debe tener en cuenta algunas recomendaciones. En el caso del ingreso, solo deben ingresar el personal autorizado y se debe de tener un registro. Y es obligatorio el uso de implementos de protección. Luego, sobre la protección individual, los elementos de protección individual como las mascarillas y los guantes deben de cambiarse una vez ya hayan sido utilizados para evitar una contaminación indirecta. Y en caso de que haya una ruptura o punción de estos, deben ser cambiados de manera inmediata. Y no se debe usar las prendas protectoras fuera del laboratorio. En el caso sobre el personal en el laboratorio, el lavado de manos debe ser de manera obligatoria tanto al entrar como al salir del laboratorio o cuando se tenga contacto con fluidos o químicos, así como en cada proceso que se esté realizando. No está permitido que ingresen o consuman alimentos y se debe excluir a las personas muy susceptibles, como en el caso de personas embarazadas o que sean inmunodeficientes, de las tareas de laboratorio que tengan el mayor riesgo. Luego, sobre la gestión de residuos, es importante que se utilice recipientes adecuados para deshacerse del material contaminado. Por ejemplo, los residuos sólidos no se deben mezclar con los líquidos, cada uno debe ser depositado en un recipiente diferente. Ningún residuo químico dañino se debe eliminar por el desagüe o la basura porque va a deteriorarlo. Y tampoco se debe desechar los elementos punzocortantes en la basura, cajas o en contenedores que no resistan las funciones. Luego, en el caso de la manipulación de muestras, no se debe sacar ninguna muestra contaminada del laboratorio, ni se debe tener un contacto directo hacia las mucosas o piel con las muestras a analizar. Sobre los primeros auxilios y las emergencias, se debe tener un botiquín de primeros auxilios con acceso fácil y debe contener artículos seleccionados para el tratamiento en caso de que haya cortes, quemaduras o lesiones en los ojos. También se debe contar con un extintor portátil y se debe tener las rutas de evacuación establecidas en las diferentes áreas del laboratorio. Y por último, sobre las capacitaciones, se debe capacitar a los trabajadores sobre los distintos riesgos a los cuales están expuestos en sus actividades diarias en el laboratorio. La información sobre estas medidas de bioseguridad se puede hacer mediante conferencias, manuales o charlas, y se debe de tener un registro sobre el personal al que se le esté brindando capacitación. En el caso de las actividades en el control de riesgo, siempre que haya un accidente se debe informar al jefe o encargado del laboratorio. Y algunas de las actividades que podemos ver son el uso de equipos de protección. Tenemos al lavavajos, que en caso de contacto de algún material
líquido químico en los ojos, se debe de recurrir a ello para que tenga una descontaminación rápida y eficaz. Tiene 2 rociadores o boquillas que van a proporcionar un chorro de agua potable para lavar los ojos o la cara. Este es accionado por el pie, por un pedal, o el codo, y en caso de usarse se debe lavar los ojos y el párpado durante al menos 15 minutos. También se tiene la ducha de seguridad, que el agua suministrada debe ser potable y va a estar conformado por un cabezal de un diámetro suficiente para empapar totalmente al sujeto, que es alrededor de 20 centímetros. Y también debe ser utilizado en caso de quemaduras químicas o si se incendia la ropa que estén utilizando los operarios. Luego, en el caso de procedimientos, en casos de primeros auxilios o emergencias, los procedimientos de actuación en casos de emergencias pueden salvar la vida y se debe de lavar las manos antes de poder brindar primeros auxilios y después para evitar un riesgo de infección y transmisión de alguna enfermedad. En el caso de que haya una herida, se debe lavar con agua y jabón la zona afectada. Luego se debe cubrir la herida con una gasa limpia y en caso de que el sangrado de esta herida sea muy abundante, se debe ejercer presión con una gasa limpia. En el caso de quemaduras, si son leves, de primer grado, se debe echar agua fría sobre el área afectada durante unos 5 minutos y luego cubrir la herida con una gasa. Y en caso de quemaduras químicas, se debe quitar la ropa del afectado y lavar el área con grandes cantidades de agua. Luego, en la inhalación de productos químicos, se debe ventilar el área afectada y en caso de que el afectado no reaccione, se debe hacer un masaje en la zona cardiorrespiratoria hasta que llegue el personal médico y nunca hacer una respiración boca a boca porque puede exponer al otro operario a un envenenamiento químico. Muchas gracias.